qué voy a hacer después, pero papi prometió que alguien vendría por mí si algo les pasaba. Era como un juego, dijo mami. Me pregunto, ¿cómo estará la escuela? Y Mrs. Pérez. Ella siempre es buena con nosotros, espero que no le haya pasado nada. También recuerdo a Marielita, la niña más bonita del sexto grado. Ahora todo ha cambiado. Ya no hay nadie en el barrio. Creo que solo quedamos Bobby, el perro del vecino, y yo. Los demás se volvieron invisibles. Sus caparazones inertes están todavía en alguna parte de la casa. El abuelo vino a pasar el huracán aquí porque su casa no era segura. Ahora está ahí, en el sofá con la boca abierta y la mirada perdida en el cielo raso del techo. Uno de mis pasatiempos en las últimas semanas ha sido leer todos los libros que hay por la casa. Como en casa nadie leía, muchos de los libros son diccionarios de los que piden en la escuela. He aprendido muchas palabras nuevas. Desde que leí los diccionarios me dedico a escribir cartas para usar las palabras que he aprendido. Efímero, que quiere decir pasajero, es una de ellas. Ahora los momentos felices son efímeros. Missy Jiménez, la maestra de español, estaré orgullosa por todo lo que he aprendido, pero creo que no volveré a verla. Durante el día, me asomo por la ventana y juego a recordar cómo se veían los vecinos. Recuerdo a doña Marta, que vendía los mejores Nippers de todo el barrio. Su sonrisa era cálida. Esa fue otra palabra que aprendí de los diccionarios. También recuerdo a don Anselmo, un viejito cascarrabias que se la pasaba gritándonos a todos los niños que jugábamos cerca de su jardín. En el fondo era buena persona, eso decía mami. Yo lo extraño. Hasta sus regaños son mejores que el silencio. El silencio hace ruidos que hieren el tímpano y los invisibles no hablan. Es casi hora del almuerzo, voy a la cocina y busco una lata de chocolate. La saco al patio y la dejo allí por media hora. Eso hace que esté tibio cuando me lo vaya a comer. No es mucho, pero es suficiente para vivir. Eso me lo enseñó papi en un fin de semana que fuimos a acampar. Él quería que yo fuera Boy Scout, pero soy alérgico a las picadas de hormiga. Y mami no me dejó. Por eso, papi me enseñó lo necesario para sobrevivir. Cuando vuelvo a entrar a la casa, me fijo en el sillón. Está mi Nintendo 10 descargado hace 2 semanas. Lo cojo en mis manos, intento prenderlo, pero no funciona. Lo extraño. Eso me entristece. También extraño a papi y a mami. Pero ellos están aquí todavía. Mami me prometió que aunque no la viera, ella no se iría. Por eso, aunque ahora su antigua cara se vea púrpura y sus ojos no miren, sé que ella sigue aquí. Que Bobby se volviera invisible, así tal vez no lloraría. En algunas noches puedo escuchar a mami y a papi. A veces los escucho en forma de soplido leve que llega con el viento. Otras veces los escucho dar golpecitos en las planchas de zinc que no se llevó el mozo. Por eso sé que no se han ido, aunque no los pueda ver. Es como si el monstruo quisiera devolverlos, como si se arrepintiera de haberme dejado solo, pero creo que ya no puede. Me gusta pensar que esto es como un sueño, de esos en los que sabes que están soñando, de que todo va a estar bien cuando despiertes. Miro alrededor y al observar los escombros que me rodean, imagino que son piezas pegadas de un enorme rompecabezas. Así fue como hice una casita dentro de la casa. La antigua casa, grande, se mojaba demasiado cuando los invisibles jugaban encima del techo. Por eso hice una casita de escombros. Iba, nunca volvería a ese lugar. Lloré. Al cabo de un rato el camión se fue, cargado de escombros. Quise salir corriendo, pero ya casi no tengo fuerzas. No me queda mucha comida y creo que todos en el barrio son invisibles. No sé qué hacer. El cielo se ve nublado. Los pocos árboles que quedaron de pie están deshojados. El viento me recuerda aquella noche donde todos se volvieron invisibles. Finalmente, entiendo que sintieron mami y papi ese día. Tal vez, después de todo, yo también seré invisible.
Gracias. Y en ese cuento, que en otras ocasiones que lo he leído, la gente me pregunta, ¿el niño entonces está muerto? Personalmente yo sí me gusta pensar que ante la creación de la identidad propia, el niño en su libertad de niño no le queda más que preguntarse: si nadie me puede ver o reconocer mi existencia, entonces existo, que es la pregunta que se hace al final. Más allá de llegar a responder eso sería entonces empezar a especular, me parece, y por eso creo que era la forma indicada de terminar ese cuento en el cuestionamiento del chico. Pasamos con algo antes de hacer algo alternativo a lo que iba a ser bien importante en un cuentista son los finales. No hay nada más importante que los finales, y no os animo de alabar porque es mi colega, pero qué buenos finales, tan buenos finales. El libro está también atado que va en un ritmo, y no solo el final de cada cuento, es que el último cuento es un qué bueno es. Pues lo que voy a hacer es que, como aquí hay un público tan chulo que podemos conversar, se me ocurre que solo voy a leer las primeras 2 páginas de la presentación. Te leo el cuento cortito y vamos a conversar sobre los cuentos. Lo voy a interrogar también como el presentador, editor, te vamos a poner en medio, y ustedes también. El ensayo que se va a estar publicando, ya que voy a leer solo las primeras 2 páginas, se llama Distopía, Invisibilidades o la utopía de la empatía, en Rotos, de Luis Rodríguez Martínez. Algo que ya dijo nuestro querido jefe, el editor Edgardo Machuca, es que es un libro muy doloroso, lo vivimos, pero el mensaje, que los escritores no pensamos en mensajes, es que se nos sale por los poros, y el mensaje que se le sale por los poros a este excelente ser humano, excelente profesor, porque un gran maestro es una buena persona y una persona muy brillante, y dentro de todo lo terrible que está contando, uno siempre siente esta empatía porque hay mucho amor, hay mucha ternura y hay esperanza en el libro. Llega al final, pero es como una galletada. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿En dónde está? Por ayudándonos. Lo que estamos haciendo aquí es la salvación después del huracán, y ahora que seguimos en un gran huracán que no nos ha terminado. Había empezado con el inicio de Invisibles que leyó Luis, así que sigo. El 20 de septiembre se cumplieron 2 años del paso devastador de aquella bestia de viento y agua llamada Huracán María. Todos tenemos nuestra historia y secuelas, todos tenemos nuestros duelos e insomnios impregnados en la carne de la memoria. Todos tenemos rotos provocados por el huracán, por la incertidumbre. Hay rotos sociales, rotos políticos, rotos en los recuerdos que necesitamos preservar y entender por nuestra necesidad de reconstruirnos, de no cometer los mismos errores, pues después de la destrucción, la esperanza y la empatía son la última semilla de vida. Si las perdemos, desapareceremos como pueblo, como seres creativos, como seres humanos. Esa maldad de los gobernantes, el abandono del pueblo versus la solidaridad entre compueblanos que se torna en una utopía alcanzable. Todo esto lo plantea magistralmente en su narrativa el escritor y docente puertorriqueño Luis Rodríguez Martínez, como confirma su nueva publicación Rotos, que edita el gran amigo, profesor, editor Edgardo Machuca, y se lo agradecemos. The Pibe University está haciendo un trabajo editorial maravilloso y necesario. Son 7 cuentos los que componen este libro, muy breve pero intenso, implacable como redondo temática y estructuralmente. Desde su primer cuento, Invisibles,
donde la destrucción material y humana de la isla va llevando a la desesperanza, a la muerte, recorriendo en un ritmo increciendo, cuento a cuento, para cerrar con el relato titulado Rotos, donde nos da una respuesta tan humana como dolorosa y esperanzadora. Cuando no se puede caer más, siempre está la querencia y la solidaridad para salvarnos. Son cuentos de una realidad tan puertorriqueña, sin despreocupar las expectativas literarias. Su dominio del lenguaje eficaz, preciso y claro en esta colección de cuentos y la naturalidad en su redacción nos seducen y nos toman insomnes de la mano para inquietarnos y reflexionar. Puro de la humanidad. También en Rotos vemos otros referentes literarios como el cuento de José Luis González, La noche que volvimos a ser gente, pero en este nuevo Puerto Rico que vivimos y que narra Luis, son los meses que dejamos de ser gente. Buenísimo. Esto no debe sorprendernos a los que ya conocemos libros anteriores de nuestro escritor de Cabajeño. Para nombrar, por ejemplo, Historias para beberse de a poco, que se los recomiendo muchísimo, publicado en 2010. Del país, como por la ineptitud del gobierno, como vimos en el cuento Invisibles, donde se llega a plantear que solo nos queda soñar que todo es un sueño y que en algún momento despertaremos de la tragedia, no sea que esa inminente invisibilidad irremediablemente nos atrape, o tal vez, en el mejor de los casos, sea la propia muerte la que nos recuerde quiénes pudimos ser. Estas son algunas de las terribles y hermosas condenas en esta colección de cuentos. Al fin de cuentas,
como expresó García Márquez, el cuento, el escritor escribe un libro para explicar leyendo y va asfixiando en la visceralidad, y cuando ya no podemos respirar más con esos inevitables finales sorprendentes y dolorosos, nos amaquea el alma y nos abraza y nos da una esperanza. Y antes de seguir voy a leer un cuento. Es un buen libro maravilloso, muy literario, pero cuando en momentos de crisis también tenemos que dejar de ser conformistas y reaccionar. Y yo creo que está en la página 35 y de aquí caemos en el conversatorio. Escombros y nada más. Y esto después de todos los cuentos sobre hay un cuento maravilloso, tienen que leerlo en la página 15, sobre la epidemia de suicidio. Por ahí yo veía lo del Saramago. Claro, en el libro de las intermitencias de la muerte, en ese pueblo decidió que nadie iba a morir más. En este es que todo el mundo se muere. Escombros y nada más. Y este es el cachetazo de realidad que es necesario en el libro. Que si vi que pasó, claro que lo vi todo. Vi las filas enormes cuando anunciaron lo que estaba por ocurrir. Las tiendas se abarrotaron de golpe. Vi la comida desaparecer, el agua esfumarse y a las personas corriendo de lado a lado, buscando la salvación entre las góndolas vacías. Vi rostros de terror cuando anunciaron su categoría. Vi llanto cuando caía la noche y los vientos comenzaban a arrasar todo. Lo vi, lo juro. La noche se hizo tan oscura como el fondo de una cueva. Los árboles se bandeaban dominados por las fuerzas de otro mundo. Las planchas de zinc volaron con los sueños de los habitantes de sus casas. Vi postes de cemento caer sobre las carreteras. Vi semáforos volar como pajaritos. Vi tanta desolación que sentí terror. Asimismo, vi gente levantarse y abrir paso entre los escombros. Vi madres llorando la pérdida de un hijo. Hijos sufriendo la muerte de sus padres. Vi tantas cosas desaparecer de pronto. Vi una isla que se hizo mierda en una noche. Vi puertas chirrear al compás del viento y animales ahogarse por la furia y los ríos fuera de su cauce. Vi todo volverse escombros. Vi muertos abandonados en sus casas. Vi otros miles olvidados en vagones y suministros que nunca se entregaron, pero el gobierno no vio nada. Muchas gracias. Ahora vamos a conversar y después quedamos en ese final. ¿Quién empieza? Quiero preguntarte sobre ese cuento justo en la mitad del libro. Yo veo una transición de toda esa devastación, no solo física y humana, y es el final de todo.